Hola amigos de Vía Campesina, estamos en otro programa más y estamos aquí a la salida del cementerio. Estamos apostados para visibilizar un poquito los fenómenos de conurbación que se vienen presentando, porque en el día de hoy vamos a hablar de cómo es este asunto del ordenamiento territorial. ¿Qué normatividad o qué tipo de opciones tenemos nosotros para poder regular el crecimiento, la expansión y la posibilidad de estar en nuestro municipio? ¿Quiénes nos piensan? ¿Cómo nos podemos pensar? ¿Cómo podemos participar? Y todo esto tiene que ver con el futuro de esta región que se expande desde Medellín hacia acá en una lectura primero de área metropolitana, desde el río Magdalena hacia acá en una lectura de provincia del Oriente Antioqueño, y una última lectura que es la del territorio como tal bajo una asignación novedosa que se llama Zona de Reserva Campesina. Como podrán advertir, nuestro municipio ha sido objeto de una expansión urbanística y un fenómeno tremendamente visible acerca de nuevas disposiciones en términos de edificaciones, logística, espacio público y otro tipo de intervenciones que nos hacen entender a nosotros que la población va a crecer. ¿Y de dónde sale esa población?, se preguntarán ustedes. Y entonces vamos con la primera fórmula: área metropolitana. ¿Qué nos habla o qué nos dice a nosotros eso de área metropolitana? El área metropolitana del Oriente Antioqueño es una figura complementaria al área metropolitana del Valle de Aburrá. El área metropolitana del Oriente Antioqueño contempla que para el año 2050 todo este territorio de los valles de San Nicolás va a tener una población de 2,5 millones de personas. Para el año 2027, el Metro de Medellín va a tener una estación, ya la tiene proyectada, en el municipio de Marinilla. Y eso tiene repercusiones serias. Hablemos del túnel de Oriente, hablemos del metro, hablemos de la doble calzada y de otro tipo de ejercicios para que la expansión de la malla vial sea efectiva. Y entonces nos encontraremos con que la idea en términos generales es que el Oriente se integre muy rápidamente a los demás circuitos que tienen que ver con el área metropolitana del Valle de Aburrá. Ahora, ¿cuál sería la diferencia de esa área metropolitana aquí en nuestra subregión con respecto al Valle de Aburrá? Primero, hay una figura de planificación un poco más grande en términos de buscar algunos espacios o algunos municipios y algunas veredas o algunos sectores urbanos para que la gente de extracción más alta pueda vivir. Un ejemplo claro lo tenemos, por ejemplo, con Llano Grande en Río Negro, con la vía que conduce de Río Negro a La Ceja por el Carmen, que esa sería una propuesta de estratificación altísima, y que como estrategia anterior hubo un avalúo catastral inmensamente grande de esa tierra, haciendo que los campesinos no pudieran pagar impuestos. Esa fórmula hizo que los campesinos desaparecieran de esos municipios o de esos lugares y permitiera que otros nuevos poseedores y otras nuevas tendencias se ubicaran en ese mismo espacio. Y esas tendencias han hecho que
vengamos nosotros interpretando que municipios como Marinilla o como El Santuario tengan otro tipo de poblamiento. ¿Qué tipo de poblamiento? ¿Será el de las comunas o el equiparable a las comunas en el área metropolitana del Valle de Aburrá? ¿Será el equiparable a los barrios de estrato 1, 2, 3? ¿Será que hay alguien que nos está pensando? La fórmula de área metropolitana es una propuesta que naturalmente se piensa desde otro lado. Se piensa dándole prioridad a un proceso de industrialización creciente en el oriente antioqueño, a un fenómeno también tremendo de poblamiento debido a esa propuesta de industrialización y obviamente a jerarquizar y a darle posibilidades a la gente de más recursos, accesibilidad a territorios más interesantes y dejarle las laderas de montaña probablemente a las personas que tengan menos recursos, hecho que haría que el modelo de Medellín se perpetúe y se despliegue aquí con mayor amplitud. Entonces, la propuesta de área metropolitana, que inclusive aparece en el plan de ordenamiento territorial o en la propuesta de plan de ordenamiento territorial de Marinilla, explica que es un fenómeno inevitable, que la ciudad tiene que crecer, que nosotros tenemos que esperar que como un tsunami se nos venga la población desde Medellín y de otros territorios a ocupar estos espacios y en ese sentido las posibilidades de nosotros plantear nuestro propio desarrollo y nuestra propia forma de ocupar el suelo va a estar signada por preferencias que vienen de otro lado, pero las nuestras no van a ser las que se van a escuchar. Por esa razón, el asunto del área metropolitana ha sido, no digamos ampliamente cuestionado, pero sí muy cuestionado, porque las potestades, las prerrogativas y las hegemonías territoriales y la soberanía de la población en su territorio va a estar en cuestión. Entonces, la fórmula de expansión que obedece a ello bajo la premisa de apartamentos o casas de interés social y otras fórmulas más bien que nos van a permitir multiplicar por 2 o por 3 la población de un municipio como El Santuario, con soluciones como estas, obedecen a esa lectura indiscutiblemente y por eso nos vamos a encontrar con que este fenómeno con dificultad va a ser frenado desde la localidad, porque es un fenómeno que viene atravesando la región y que viene pensándose desde arriba hacia abajo. Sí, amigos, hemos cambiado el paisaje porque vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar entonces de provincia y vamos a hablar qué implicaciones tiene provincia. Ahorita estábamos hablando de área metropolitana y hablábamos de las secuelas y las consecuencias que dejarían innegablemente en nuestro territorio la opción exclusiva y excluyente de la declaración de área metropolitana para el oriente antioqueño. La fórmula de ordenamiento territorial alternativa que aparece como respuesta a esa iniciativa monolítica es la de provincia del oriente antioqueño. Inclusive algunas personas hace unos años hablábamos de la provincia del agua del oriente antioqueño, porque el oriente antioqueño todos sabemos que tiene una riqueza que le es propia y es la cantidad de agua que afortunadamente caracteriza las hondonadas y las cañadas de estas montañas que son tan hermosas y que hacen que cada mañana que miremos al horizonte sintamos que Dios está con nosotros y que debe vivir muy cerca. Eso es lo que nosotros mirábamos cuando hablábamos de provincia, porque el oriente antioqueño tiene unas características que le son propias. Imagínense, mis amigos, que el río Magdalena, cuando recibe las aguas letales del río Bogotá, pues prácticamente queda sin oxígeno y las posibilidades de que la vida fluya por esas aguas así contaminadas se hacen muy exiguas. Por fortuna, desde estas montañas del oriente antioqueño caen grandes ríos muy limpios, arrancando por el Samaná Sur, que recoge las aguas de los municipios del sur de esta subregión, hasta las del Samaná Norte, que recogen todas las aguas que están imbricadas en esta parte de este sector de la subregión Valles de San Nicolás. Y esas aguas,
hacen que el río Magdalena pueda volver a florecer, pueda tener la oportunidad de dar vida y también le da vida a un territorio importantísimo a nivel nacional que es el de la depresión momposina, el que llaman la estrella momposina. Allá donde se produce el mejor algodón del planeta y donde las culturas prehispánicas practicaban la agricultura desde tiempos milenarios sin que le faltara el agua. Eso forma parte del sistema más rico a nivel planetario de suelos y de eventual agricultura, pero que por asuntos de contaminación, de ganadería y de un uso inadecuado del recurso ya se ha ido a menos. Pero esa estrella momposina y todo lo que había allá dependía mucho de esta función de servicios ambientales que presta nuestra región. Aspiremos a que esa depresión momposina vuelva a reverdecer desde una planificación territorial acertada, pero desde acá la planificación acertada tiene que ver con la vocación campesina, con la vocación de nuestros suelos y entre muchas otras cosas. Cuando hablamos de provincia del agua del oriente antioqueño, lo decíamos hace unos 3 años, no queremos minería a cielo abierto. Es más, no queremos ninguna forma de minería que sea industrial y tampoco queremos que se hagan proyectos que afecten los cursos de agua o que generen impactos ambientales serios, porque es que este territorio es supremamente importante para la posibilidad hidrológica de nuestro país. Así que hacíamos hincapié en ello y está legislada, pero hay limitaciones. Por ejemplo, la provincia tiene una propuesta de regulación que no nos gusta y es que aparece un gobernador provincial. Y un gobernador provincial puede ser una persona muy buena para nosotros o no muy buena para nosotros. Y estaríamos entendiéndonos como con la antigua forma de manejar el asunto, de gobernar y dejar en una única persona tal poder. No nos parece conveniente, hasta inclusive me parece que pondríamos en riesgo a esa persona si quisiera estar de nuestro lado, porque sabemos que hay muchos intereses en este territorio y en términos generales en todo el país, y la minería es uno de esos intereses oscuros. Entonces, la fórmula de provincia se nos hace un poquito incómoda por esos riesgos tan tremendos. Sin embargo, hay que atender a la idea de que la fórmula de provincia es 1000 veces mejor que la fórmula de área metropolitana. Y entre otras cosas, ¿a quién se le está consultando para esto? ¿Quién ha dicho que esto es área metropolitana? ¿Nosotros? Obviamente que no. La fórmula de provincia es en la que de pronto hemos estado más cercanos con algunos compañeros de Conciudadanía y que hemos venido auscultando, aunque también sabemos de los riesgos y de las dificultades que pueden aparecer en el camino. Pero la fórmula de provincia nos habla a nosotros de que no vamos a tener una gran ciudad acá, no por lo menos bajo esta premisa de construir para la industrialización, sino que vamos a tener un poblamiento ajustado a los servicios y a las vocaciones que hay en el territorio. Y la fórmula de provincia habla de que nos vamos a integrar como región, tratando de evitar, a propósito, que otras regiones u otros sectores nos piensen o tomen decisiones con lo que es nuestro. Esa es la ventaja. Y si me preguntan, yo prefiero y me iría por el lado de provincia. ¿Quiénes nos están hablando de provincia por acá? Aparte de Conciudadanía. No muchas personas. Pero es legal y es una fórmula que está regulada por la ley y que obviamente y eventualmente se puede constituir. Pero, y está el pero, habría que invocar voluntades políticas, habría que manejar un gran consenso con toda la región, ponernos de acuerdo en si eso es lo que queremos y cómo nos imaginamos un futuro en común. El problema del oriente antioqueño es que cada municipio maneja una dinámica diferente. No hemos tenido grandes interlocuciones, inclusive
si uno se va a un municipio tan cercano como Granada, uno se alcanza a percatar de que allá hay otra dinámica. Si uno va a Marinilla, ve otra dinámica. Si se queda aquí en el santuario, también ve esas diferencias. Y por lo tanto, cada vez que uno sale de un municipio a otro, se encuentra con unas connotaciones que lo singularizan, pero que con dificultad nos complementan porque no hemos tenido esa tradición. Entonces, el ejercicio para la fórmula de provincia estaría fundamentado en una integración regional. Sería un reto tremendo y la pregunta es si lograríamos ese propósito antes de que el área metropolitana logre colonizar toda la región, porque lo del área metropolitana es un asunto que ya arrancó. Es un asunto que no depende de una decisión, no, ya la decisión se tomó. Por eso tenemos que estar alertas. Y la fórmula de provincia también nos habla a nosotros de la posibilidad de tener un nuevo currículum, una educación pertinente, la formación de jóvenes para que se queden en nuestro territorio, porque hasta ahora la educación ha fracasado, hay que reconocerlo. El modelo educativo de nuestros municipios lo único que hacen es decirle a los jóvenes, váyanse de aquí, que aquí no hay nada que hacer, porque no nos están educando y porque no hay fórmulas que estructuren tampoco a estos jóvenes con un mercado laboral que se soporte en la vocación campesina y de servicios ambientales y de generación de energía inclusive, que son un fundamento esencial y característico del oriente antioqueño. Así que habría mucho de qué cortar, habría mucho material del que podríamos nosotros echar mano para, con antelación, disponer con tranquilidad, plantear la regionalización y por último sugerir una propuesta macro que permita que la fórmula de provincia, que sería la más deseable, tuviera lugar. Mientras nos ponemos de acuerdo en la fórmula que va a gobernar acá o la forma de ordenamiento territorial que se va a imponer, si provincia o área metropolitana, existe una tercera fórmula, más cercana, más allegada a nuestros intereses y diría yo más efectiva, que despierta cierto tipo de resistencias porque es una fórmula que maneja inclusive en este momento las FARC en los diálogos de La Habana, que es el de las zonas de reserva campesina. Pero hay que quitarle el asunto que de pronto las condiciona porque es una propuesta de ordenamiento que tiene mucho de bueno, tiene compromisos, también implica un gran consenso, unos grandes esfuerzos, pero que tiene mucho a favor para nosotros. Zonas de reserva campesina es una propuesta de regulación territorial y de ordenamiento territorial también, que viene fortalecida por una suerte de planes. El más importante de ellos sería el Plan de Desarrollo Sostenible Rural. El Plan de Desarrollo Sostenible Rural es la puesta en escena de un gran consenso, donde usted, donde doña Ligia, donde doña Margarita, donde don Rubén pueden hablar. No se necesita ser un gran planificador o un urbanizador o un arquitecto para estar sentado acá. Todo lo contrario, casi que la condición es que sea conformado por campesinos, ese gran consenso. Porque la zona de reserva campesina habla de nuestra historia. El oriente antioqueño se ha caracterizado por esa tradición y el municipio del Santuario, como lo ha notado en otro espacio, fue un municipio que le entregó mucha legumbre al país, a la costa atlántica, a la ciudad de Medellín y a otras regiones, y llegó a convertirse en la despensa agrícola de Antioquia. Ningún otro municipio del departamento logró la productividad que el Santuario, a pesar de no tener tierras fértiles, a pesar de que se fundamenta en el minifundio, a pesar de que a esos altísimos costos que se produce, a pesar de tener que regalar la carga, ha fundamentado esa historia esencial en la que todos coincidimos y donde todos nos soñamos algún día antes de morir
en una de estas montañas comernos una torta de chocolo del maíz que hemos cultivado. Nada estaría más cercana de la visión de paraíso, creo. Por eso, esa tradición campesina tiene que verse robustecida y defendida. La zona de reserva campesina es una propuesta en la que ningún otro agente puede entrar a un territorio a tomar decisiones que afecten lo planificado, que afecten lo acordado por las comunidades. Por ejemplo, si un minero o una empresa minera viene a nuestro territorio a decir es que aquí hay oro y yo tengo licencia y tengo todo para sacar y explotar el oro que se encuentra en tal montaña o en tal otra. Si viene a hacerlo después de que nosotros estemos constituidos como zona de reserva campesina, no lo puede hacer. Si no goza de nuestro consentimiento, que seguramente será no. Mientras que las otras fórmulas, especialmente la área metropolitana, no nos favorece. Es decir, la defensa del territorio nuestro estaría a criterio de otro tipo de empresas, a criterio de otro tipo de funcionarios, y eso dejaría mucho en el camino. Por ejemplo, en este momento, ¿quién toma las decisiones para las concesiones y las mercedes y las licencias? Cornare. Y entonces entendamos una cosa y seamos sensatos. Ustedes y yo sabemos que detrás de todos estos intereses, una sola organización va a tener un desafío que va mucho a superar su capacidad. Si Cornare se pone a decir no, pues simplemente echan al director y ponen a otro que diga sí. Porque eso es lo que pasa cuando gozamos de organizaciones como esta, donde un solo funcionario o una sola organización da la última palabra. La zona de reserva campesina, por el contrario, impediría eso. No sería un solo personaje el que diga no, sería una comunidad, sería un colectivo de personas afianzadas en su territorio las que estarían pensándolo. Y por esa misma razón, desde mi humilde percepción, hay que apostarle a la creación de zona de reserva campesina para el municipio del Santuario y para la subregión del Oriente Antioqueño, entendiendo el municipio del Carmen, Granada, algún sector rural de Marinilla que todavía conserva cierta tradición, con urgencia Cocorná, San Luis, San Carlos y otros municipios que están en grave riesgo por cuenta de decisiones que puedan afectar su historia, su tradición, su vocación y en últimas todo su destino. Así que en ese aspecto y bajo esa perspectiva hablo hoy con esperanza y con mucha ilusión sobre una eventual declaratoria de zona de reserva campesina para el municipio del Santuario. Y bien amigos, de una manera sucinta he podido conversar un poco con ustedes acerca de las tres formas en las que se puede pensar el territorio. Obviamente unas pensadas desde afuera, otras pensadas desde adentro. Y quiero que ustedes hagan sus aportes, que no se queden esperando a que las cosas pasen. Saben, en la vida uno empieza a valorar mucho y a diferenciar actitudes que hacen que la historia cambie. Y hay dos tipos de personas. Una que es a la persona a la que simplemente le pasan las cosas y es en cierta medida muy desafortunada y hasta de malas. Pero hay otra segunda persona que es la que hace que las cosas pasen. Cuando hablo de todo esto, hablo de que para poder tomar decisiones, para poder pensar bien nuestro territorio, para poder defenderlo, tenemos nosotros que hablar, que participar, que entender cuando se habla de desarrollo. Nosotros no podemos hablar de una política de desarrollo que acabe con el agua. Un día como hoy, que estamos a 29 de julio, nos encontramos con que hace 3 semanas no llueve. La última vez que llovió se inundó el pueblo, pero llevamos 3 semanas de sequía.
ha llovido de pronto en los últimos días un poco, pero hemos podido verificar que a nivel nacional se habla de un problema serio. El departamento de La Guajira se encuentra sin agua, se están recogiendo bolsas de agua en este momento en el Parque de Río de Medellín para hacerlas llevar allá porque los niños se mueren de sed. Y a nivel nacional nos estamos encontrando con un nivel de escasez serio. Y esto se va a repetir. Esto va a pasar y va a ser cada vez más severo porque planificamos sin entender que el planeta se está agotando. Planificamos sin entender, o mejor dicho, ni siquiera planificamos, tomamos decisiones sin entender que hay un límite superior que no debemos rebasar. Las propuestas de provincia, como la de zona de reserva campesina, son muy sensatas, son muy aterrizadas. Buscan la defensa del agua, buscan la defensa de los recursos naturales y buscan la defensa de nuestra historia y de lo que hemos sido siempre. Si la ciudad nos come, esa historia se perderá. Si la ciudad nos come, estas montañas se perderán. Si la ciudad nos come, el agua se perderá. Está en nosotros salvaguardar estas tierras para las generaciones por venir y está en nosotros defender todas las formas de vida, tal y como las hemos conocido, para que los que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, puedan estar aquí algún día sentados en este mismo lugar hablando de futuro. Mis amigos, esto es un hasta pronto y muchas gracias por su atención.